Una de las principales causas de ceguera irreversible a nivel mundial es el glaucoma. Hoy, en Visión y Salud, por motivos del Día Mundial de Glaucoma, abordaremos este importante tema. Soy el Dr. Juan Iturralde y para ello contamos con la grata presencia del Dr. Paul Valareso. El doctor Paul Valareso egresó como médico cirujano en la Universidad Estatal de Guayaquil, su título de cirujano oftalmólogo en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Fundación Oftalmológica de Santander, su fellowship en glaucoma y segmento anterior y catarata en Foscal, Bucaramanga, Colombia. Actualmente el doctor Valareso es director médico del Centro Oftalmológico Valareso García, está en el departamento de glaucoma en los centros de Clínica Internacional de la Visión del Ecuador, Alta Visión y el doctor Emigdio Navia. Ejerce como profesor de la cátedra de glaucoma en el posgrado de la Universidad Católica de Guayaquil. Es actualmente el vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Glaucoma. Ha participado como autor y coautor en múltiples trabajos científicos y asimismo es miembro de múltiples sociedades científicas a nivel internacional. Doctor Paul Valareso, excelente ser humano, profesional y pues, por supuesto, un muy buen amigo. Bienvenido, Paul. Es grato tenerte aquí en este pequeño espacio. Gracias, Juan, por la invitación. Encantado de estar aquí. Paul, si queremos definir lo que es el glaucoma, o sea, para nuestros pacientes, como tú lo haces en tu práctica diaria, en tu consulta, y te hacen esta pregunta, doctor, ¿qué es el glaucoma? ¿Cómo podemos definirlo? El glaucoma es una enfermedad multifactorial. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene muchos factores de riesgo que pueden provocar que haya una alteración dentro del ojo que destruya las fibras o los cablecitos que forman al nervio óptico. Estos cablecitos viajan hacia el cerebro y son los encargados de llevar la información visual para que nosotros podamos ver. Entonces, dentro de todo este grupo de factores de riesgo, el más importante de todos es el incremento de la presión ocular. ¿Por qué razón? Porque factores de riesgo como factores hereditarios, factores etarios, factores como enfermedades sistémicas, uso o abuso de tabaco, de drogas o de ciertos medicamentos pueden ser no necesariamente tan manejables. Pero el control de la presión intraocular para nosotros como oftalmólogos es extremadamente importante porque es el que lo podemos manejar. Claro. Nosotros tenemos que tratar de disminuir la presión intraocular hasta niveles que sean óptimos para evitar la progresión del daño de glaucoma y así evitar la pérdida visual o la ceguera por esta enfermedad. Ok, dos preguntas que surgen a tu excelente respuesta. Paul, ¿cuáles enfermedades sistémicas pudieras tú incluir? ¿Qué pacientes que tengan alguna enfermedad de base deben de pronto ir a asistir a una consulta oftalmológica? Enfermedades sistémicas como diabetes, hipertensión o alteraciones tiroideas también pueden provocar ciertos cambios dentro de del control del líquido que rellena el ojito y que pueden hacer que haya una disminución de la salida del líquido o un incremento del aumento del líquido dentro del ojo. Este desequilibrio entre la producción y la salida del líquido que rellena el ojo es el que provoca la presión ocular elevada. Ok. Si yo te pregunto, doctor, ¿cuánto es lo normal de la presión intraocular? ¿Cuántos son los valores normales? Bueno, ese concepto es un poquito importante que lo tenga el paciente. Nosotros por lo general manejamos una oscilación entre 10 y 20 milímetros de mercurio. Pero hay que recalcar de que esta oscilación es en casos en donde el paciente sea una persona sin glaucoma. Cuando nosotros tenemos glaucoma, esa tabla no la tomamos como referencia. Nosotros tomamos como referencia el daño glaucomatoso del paciente. Es decir, a mayor daño o a mayor etapa de avanzado que tenga la enfermedad, tenemos que buscar presiones cada vez más bajitas. Como para que se entienda, si yo tengo un glaucoma leve, mi presión intraocular puede ser un poquito más alta que si tengo un caso de glaucoma avanzado. El paciente con glaucoma avanzado siempre tenemos que buscar presiones cada vez más bajas. Entonces es en ese momento en donde la tabla no funciona. ¿Por qué razón? Porque si un paciente tiene un glaucoma avanzado y tiene 19, tiene 18, esa presión, a pesar de que en teoría está dentro del parámetro normal, no necesariamente va a ser bueno para ese paciente.
ese paciente debería tener presiones por debajo de 14. De 14. O por lo menos eso es lo que está publicado en los grandes trabajos internacionales y en nuestra experiencia profesional. Entonces, es decir que los valores van a estar siempre ajustados de acuerdo al daño de exacto. Paul, ¿cuáles serían fundamentalmente los síntomas que se presentan cuando un paciente ya empieza a padecer glaucoma? Si es que los hay. Ok, esa es una pregunta bastante importante porque a veces el paciente puede confundir ciertas sintomatologías oculares o no necesariamente del ojo, sino de la cabeza como tal, que pueden reflejar ciertas molestias oculares y asumir que tiene glaucoma, y ahí es donde el glaucoma puede ser subestimado o sobreestimado. El glaucoma es una enfermedad que por lo general es asintomática, es decir, no da síntomas en la gran mayoría de los casos. Por esa razón se lo conoce como el ladrón silencioso de la visión. Entonces el paciente puede tener glaucoma y no tener absolutamente ningún síntoma y pasar desapercibida la enfermedad por años, por décadas, al punto de que cuando ya el paciente siente la pérdida visual, el glaucoma ya está muy avanzado. Son muy pocos casos de glaucoma, generalmente los glaucomas de cierre abrupto o de cierre agudo del ángulo de drenaje del ojo, los que provocan sintomatología muy florida, pero son muy escasos, las casuísticas muy bajitas. La gran mayoría de pacientes con glaucoma no presentan síntomas. Y dentro de los síntomas que puede presentar un paciente que tiene este tipo de glaucomas, que es muy raro encontrar, puede encontrarse un dolor ocular intenso, enrojecimiento ocular, pérdida visual o disminución de la visión, visión borrosa, lagrimeo, las pupilas se encuentran rígidas, dolor, un proceso inflamatorio intraocular severo y obviamente la presión intraocular muy elevada. Si la presión está tan alta, puede llegar incluso a acompañarse de náuseas y vómito. Entonces eso hace un cuadro clínico muy florido, claro, que se sale de lo que normalmente encontramos en la gran mayoría de glaucomas, que es básicamente ningún tipo de molestias. Basado en ese principio que el glaucoma no siempre produce síntomas, ¿cuál es la población de riesgo? Aprovechando que estamos en el mes del glaucoma, ¿cuál sería el llamado a esa población de riesgo en el que tú dirías asistan a mi consulta o asistan a una consulta de manera que ellos puedan ser examinados profilácticamente o preventivamente? Hay algunos factores de riesgo. Al inicio, con la primera pregunta que me hiciste de qué era el glaucoma, claro, como tal, yo mencionaba que el glaucoma es una enfermedad multifactorial. Entonces, para no explayarme tanto en el concepto, vamos a resumirlo ahorita en cuáles son los factores de riesgo que puede presentar el paciente con glaucoma. Entonces, el glaucoma es una enfermedad que se puede presentar en personas por encima de 40 años. Es más frecuente ciertos glaucomas en mujeres que en varones. La parte racial también es importante. Hay ciertas razas que tienen mayor predisposición para un tipo de glaucoma o para el otro. Hablamos de la raza negra o afrodescendiente, que tiene riesgo de glaucomas primarios de ángulo abierto, y los asiáticos tienen riesgo de glaucomas primarios de ángulo cerrado. Nosotros, que tenemos un mestizaje bastante amplio, tenemos riesgo de ambas cosas. Dependiendo del mestizaje que tengamos, tenemos riesgo de tener glaucomas de ángulo abierto, glaucomas de ángulo cerrado. La raza indígena tiene mucho riesgo de glaucoma de ángulo cerrado. Ya habíamos hablado de la edad, por encima de 40 años. Ya habíamos hablado de diabetes, hipertensión, exacto, tiroides. Habíamos hablado de ciertas drogas, en este caso, pues, hablo de drogas en general, no solamente drogas dañinas, sino también medicamentos, claro, abuso de medicamentos, claro, como esteroides, que pueden provocar también un incremento de la presión intraocular, más aún si una persona es respondedora a esteroides o no, cosa que no lo sabemos. Claro. Generalmente entre el 6.9 y 15% de la población del mundo es respondedora a esteroides y no lo sabe. Excelente dato. Entonces ese es un dato importante, porque no sabemos qué paciente con poco medicamento en uso puede provocar una hipertensión ocular y sostenidamente puede llevar a un daño mayor. Uso o abuso de vasoconstrictores es muy frecuente encontrar aquí en nuestro medio que el paciente va a la farmacia por ojo rojo o por resequedad ocular y asumen que uno de los vasoconstrictores que está en la vitrina de venta al público la pueden coger, ponerse como si fuera un lubricante y usarlo por años. Los vasoconstrictores a larga data van a provocar un taponamiento de los ductos de desagüe del líquido del ojito,
se va a llenar de acúmulos de una sustancia que se llama glicosaminoglicanos, pero como para que nos entienda el público, es como si tuviera una tubería llena de sarro. Entonces llega un momento que la luz del tubo se tapona, por lo cual filtra menos agua. Y la malla trabecular, que es el sitio de drenaje, que es como decir una cernidera, una coladera, tiene cierto movimiento de atracción para chupar agua. El uso de este vasoconstrictor acartona esta estructura, y al estar dura, rígida, sencillamente ya no tiene esa capacidad de atraer el agua. Y si le sumamos el taponamiento, pues ahí está la fisiopatología de por qué el abuso o el uso crónico de vasoconstrictores puede provocar también un incremento de la presión intraocular. Y fuera de eso, pues ya habíamos conversado de la presión intraocular, que es el más importante. El más importante, de todos. así es. Sí, entonces tenemos un grupo grande de factores de riesgo. De efectos refractivos se nos estaba quedando los hipermétropes, que son los pacientes que tienen lentes positivos, tienen un ojo chiquitito. Pequeño, claro. Por ende, tienen mucho riesgo de que con el transcurrir de las décadas hagan un cierre angular. ¿Sí? Por eso un paciente hipermétrope, más aún si es hipermétrope alto, debería de buscar una valoración ocular para medir las estructuras angulares y poder prevenir un cierre angular agudo, que es lo que habíamos conversado hace un momento, de uno de los pocos glaucomas que provocan cuadros clínicos. Claro. Y por otra parte tenemos los miopes, que son pacientes que tienen este defecto refractivo porque su ojo es más grande de lo normal. Entonces estos pacientes tienen unas estructuras por el tamaño del ojo más delgaditas, por lo cual lo hace propenso a que estas fibras nerviosas que componen el nervio óptico se deterioren mucho más fácilmente que en pacientes que tienen ojos normales. Entonces es un grupo de factores de riesgo bastante grande, bastante importante. Y si alguno de nuestros oyentes está escuchando que su estructura anatómica, su defecto refractivo, sus antecedentes familiares, su condición racial, su edad lo lleva a estar dentro de estos grupos de riesgo, pues lo ideal sería chequearse. Excelente. Bueno, es muy importante el punto que tomaste de las personas que tienen el ojo rojo y van a la farmacia y hacen uso y abuso de el uso indiscriminado. Yo particularmente, bueno, durante nuestra formación siempre hay un gran cuadro llamado el cuadro del ojo rojo. No siempre el ojo rojo es conjuntivitis, ¿cierto? Así es. El ojo rojo puede ser glaucoma, tampoco siempre tiene que ser ojo seco. Entonces siempre yo a mis pacientes les digo, obviamente si tienen el ojo rojo, prurito, dolor de cabeza constantemente, no hagan uso de estas gotas. Sencillamente aplíquense una lágrima artificial, pero enseguida asistan a la consulta, porque no sabemos si es un glaucoma silente que está avanzando y está presentando de manera subclínica. En cuanto al diagnóstico, Paul, cuando tú queremos establecer un diagnóstico o ya está establecido un diagnóstico, ¿cuáles serían los exámenes de rigor? ¿Cuáles serían los exámenes mandatorios que tú por lo general les envías a tus pacientes en la consulta? Ok, eso también es bastante importante para que la población que nos está escuchando esté bastante bien orientada. El diagnóstico de glaucoma es bastante clínico, es decir, una muy buena valoración del paciente, de sus estructuras externas, mediante el uso adecuado de ciertos instrumentos, valorar cómo está funcionando el sitio de drenaje del humor acuoso, que es el líquido que rellena el ojito, y esta estructura se llama ángulo iridocorneal, valorar los tamaños de las estructuras dentro del ojo, valorar las distancias entre estas estructuras y sobre todo dentro del ojo valorar las fibras nerviosas que son los cablecitos que dañan la enfermedad. Que más o menos estarían aquí, Paul, disculpa que tome sí, aprovechando claro que sí, vamos a aprovechar acá todo. A ver. Cuando nosotros valoramos al paciente, lo valoramos de manera ordenada. ¿Sí? Básicamente, viendo la parte externa del ojo, ¿sí? Viendo la parte externa, todas las estructuras que componen el segmento anterior del ojo. Y cuando nosotros hablamos de valorar las estructuras de drenaje, nosotros valoramos una estructura que se encuentra justo aquí en esta esquinita, en la unión entre la córnea, que es el lente externo del ojito que va acá afuera, y el iris, que es la estructura que nos da la coloración del ojo. La unión de esas dos estructuras nos da el ángulo de drenaje, que es el ángulo iridocorneal. Cuando hablamos nosotros de glaucomas de ángulo abierto es porque esta estructura está permeable. Cuando hablamos de ángulo cerrado es cuando esta estructura
se ha ido cerrando o estrechando porque no tiene un espacio suficiente dentro del ojo. Y ahí es donde entra el grupo de hipermétropes que estábamos hablando hace un momento. Después de que nosotros valoramos esa estructura de drenaje, tenemos que ver los espacios internos del ojito. Y eso también se puede ver alterado por cambios en este lente intraocular que se llama cristalino, que crece toda la vida como las capas de una cebolla, como para que sea entendible. Entonces llegará un momento en que tenemos cierta cantidad de años que este cristalino puede estar mucho más gordito que hace unas décadas atrás. Y si a eso le sumamos que podemos nacer con un ojo chiquito, entonces esa combinación de ojo chiquito, poco espacio y un lente gordo, pues nos puede provocar problemas. Y dentro del ojo, básicamente, nosotros tenemos que valorar el nervio óptico, que es este cablecito que está aquí atrás, ¿sí? Y es el que parte del ojito, atraviesa ciertas zonas a nivel cerebral y culmina en el área visual, y ahí es donde nosotros podemos traducir este estímulo luminoso en visión. Pero este cablecito a su vez está lleno de múltiples cablecitos pequeñitos que bañan toda la retina. Y son estos cablecitos, mediante un examen minucioso en la lámpara hendidura, con una luz especial y con un lente especial, que nosotros podemos detectar si el nervio tiene cambios sutiles o importantes en las fibras nerviosas. Hay ciertas condiciones en donde el glaucoma puede ser muy leve y se nos puede escapar a los humanos. Y ahí es donde nosotros nos apoyamos de exámenes funcionales y exámenes estructurales. ¿Cuáles son los exámenes funcionales? Dentro de los exámenes funcionales, el campo visual sigue siendo el rey. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque el examen del campo visual, el cual consiste en que en el fondo de una cúpula, que es donde realizamos el examen, van a haber ciertos estímulos luminosos de menor y de mayor intensidad. En la mano del paciente va a estar un botoncito, un mouse, como el mouse del computador. Si el paciente, ojo por ojo, porque un ojo está parchado y el otro es el que está estimulado, detecta el estímulo desde el más intenso hasta el menos intenso, claro, aplasta un botoncito. Y eso se va a traducir en puntos vistos y puntos no vistos. Cuando nosotros tenemos la enfermedad, se dañan fibras nerviosas. Entonces, estas fibras nerviosas nos pueden dar ciertos patrones específicos de glaucoma traducidos a la hoja de papel. Por otra parte, tenemos los exámenes estructurales. La fotografía del nervio óptico es importantísimo para llevar el seguimiento del paciente. Claro. Generalmente se la pedimos a todos los pacientes que por primera vez estamos detectando la enfermedad, para tener el respaldo de en qué condiciones está su ojito hoy. Exacto. Y hacer un seguimiento con el transcurso de los años fotográfico. Además de eso, tenemos ya equipos hoy por hoy muy modernos, que es la tomografía ocular o OCT, como nosotros lo pedimos, en donde básicamente un láser escanea el nervio óptico, sus fibras nerviosas, y este resultado es comparado con la base normativa de millones de pacientes que han sido valorados en este tipo de aparatos. Muchas marcas en el mercado, muchas bases normativas distintas entre latinas, europeas, asiáticas, afrodescendientes, pero básicamente todos tienen la misma finalidad: detectar defectos de las fibras nerviosas con tiempo para poder prevenir o dar tratamiento precoz a pacientes. ¿Sí? Básicamente, entre exámenes estructurales y exámenes funcionales es donde tenemos uno de los pilares importantes del diagnóstico: prevención y seguimiento del paciente. Entonces, con respecto al seguimiento, pues tenemos que pedir cada cierto periodo de tiempo estos exámenes para ver comparativamente si el paciente que tiene ya diagnosticada su enfermedad la tenemos controlada o no. Paul, excelente, ¿verdad? Muy amplia la explicación, muy didáctica, muy académico, como siempre. El tratamiento, háblanos un poco sobre el tratamiento, los tratamientos de primera elección. Hoy son tratamientos solamente médicos, es decir, tópicos, hay alternativas quirúrgicas. Nos gustaría escucharte. Mira, con respecto al tratamiento, aquí podemos incluso hablar mucho más. Claro. Esto es un abanico de opciones que hoy por hoy podemos ofrecer al paciente. Te voy a hacer un resumen histórico muy chiquitito.
En teoría, si ustedes que me están viendo han de decir, es un doctor relativamente joven, aunque no soy tan joven, pero lo aparento, me ha tocado evolucionar en el tiempo. ¿Sí? Cuando yo me formé en oftalmología, ya hace algunas décadas atrás, cuando me formé en glaucoma, el tratamiento era básicamente en gotas, en moléculas. Se le mandaba el tratamiento hipotensor y habían las opciones láseres para cierto tipo de glaucomas, ángulo abierto, ángulo cerrado. Estando yo durante mi formación en los primeros años, ya se sentía el boom o ya había el boom del uso de ciertos láseres, hablando específicamente de la trabeculoplastía láser selectiva o SLT, como un tratamiento de primo elección. Entonces estábamos en ese intento de cambio, de dejar las gotas a un lado y ofrecer un tratamiento láser de entrada. Pasan los años y efectivamente sucedió lo que tenía que suceder, que este tipo de terapia láser, hablando del SLT, se convirtió en una de las primeras opciones de tratamiento de pacientes hipertensos oculares o con glaucomas en estadios leves. Entonces, esa es la primera opción que nosotros podemos ofrecer y siempre se le da, o por lo menos te voy a hablar por mí, se le explica al paciente muy didácticamente, muy entendiblemente que tenemos esas dos opciones. O la opción de láser, ¿sí? O la opción de gotas, ¿sí? En el caso de que el paciente así lo necesite, ¿no? En el caso de que nos lleguen ya glaucomas con mayor daño, pues netamente hay que ser un poco más agresivo. Exacto. Hay que buscar moléculas hipotensoras mucho más fuertes, buscar, en caso de ser necesario, incluso unir moléculas con láseres, tratando siempre de buscar la presión ocular target o la presión ocular meta, que es la presión ocular con la que debería de estar el paciente con X daño bien controlado. Y hablo de X daño refiriéndome que el daño puede ser leve, moderado o severo. Dependiendo de eso, yo decido cuánto puede ser la presión ideal para ese paciente. Y en casos más avanzados, tenemos ya las opciones quirúrgicas. Y dentro de esas mismas opciones quirúrgicas, en el transcurso de los años, también nos ha tocado seguir aprendiendo y estar con la tecnología a la mano y estar con los conocimientos a la mano y con los entrenamientos a la mano para ofrecer a nuestros pacientes esas nuevas opciones, que son opciones que han venido evolucionando en el transcurso del tiempo. Entonces ya no solamente tenemos las opciones clásicas de trabeculectomías o implantes de dispositivos valvulados para ofrecer al paciente. Tenemos opciones de dispositivos microscópicos, microinvasivos, como los MICS. Tenemos opciones de tubos muy finitos de 0.7 micras en el caso de un nuevo producto que hay en el mercado. No vale la pena mencionar la marca, pero... Que tiene tu nombre, ¿no? No, ese no tiene mi nombre, pero no soy el inventor. También tenemos ese tipo de dispositivos, el cual estás hablando, que es un dispositivo no valvulado, con un tubito mucho más pequeño que los dispositivos más antiguos, de 0.1 micras, o sea, estamos hablando chiquitito, microscópico. Súper chiquitito. Entonces, se consideran cirugías ya microinvasivas, porque el tamaño es muy pequeñito. Y además de eso también tenemos evoluciones de otro tipo de láseres que anteriormente no se utilizaban por temor a las complicaciones futuras, pero con el transcurso del tiempo se han mejorado las tecnologías al punto de que se están utilizando en todos los países del mundo que tienen esta tecnología con mucha seguridad y eficacia en pacientes con glaucomas moderados y avanzados. Cuando yo empecé con este tipo de terapias, que fue en el año 2018, que por cierto fuimos los pioneros en el país de tener esta tecnología, comenzamos con glaucomas refractarios. ¿Cuáles eran estos tipos de glaucomas? Glaucomas los cuales ya tenían múltiples tratamientos, dentro de los cuales tenían muchas cirugías, sobredosificados en gotas y sin embargo así, con daños avanzadísimos. El glaucoma avanzaba. Y presiones incontrolables. Y ahí es donde comenzamos a utilizar este tipo de tecnología. Tenemos una casuística muy grande. La casuística de nosotros se convirtió en el primer reporte latinoamericano de este tipo de tecnología, lo cual ha tenido mucho auge a nivel mundial. Trabajo que ha sido publicado incluso en varios congresos mundiales. Excelente. El primer congreso que se presentó fue en Melbourne. Ahora se va a presentar en el de Hawái en el mes de junio, pero con un seguimiento ya 2 años. Y en el mundo hay seguimientos a 5 años. Es decir, a lo que voy yo es que ya tenemos muchas opciones
para pacientes a los cuales los mandaban a casa a esperar que llegue el día fatídico de la pérdida de visión. De la visión. Entonces, pero ahí va la evolución, cada día va a seguir saliendo más cosas y la idea siempre es estar a la vanguardia para ofrecer todo al paciente. ¿Y todos esos tratamientos, digamos, están disponibles en el país? O sea, o la gran mayoría de ellos. La gran mayoría de ellos sí, la gran mayoría de ellos sí. Hay algunos, como el del tubito este microscópico, que no voy a decir el nombre, pero que estoy con ansias de que llegue. Que llegue, claro. No está todavía en el mercado. Tengo entendido por la casa comercial que va a llegar a mediados de año. Y hay unos cuantos dispositivos más que todavía no han cumplido el tiempo del seguimiento por la FDA. Okay. Entonces, este tipo de dispositivos hay que esperar quizás algunos años a que la FDA nos apruebe ya el uso en humanos y ya podamos también brindarlos. Pero se viene un abanico enorme. Te estoy hablando de más de 10 dispositivos que están todavía en estudio. Sí. Fenomenal. Yo siempre pienso que también la inclinación a este uso de tratamientos no médicos, es decir, quirúrgicos, láser, es decir, el no uso de gotas, viene también por la que muchos pacientes no cumplen a cabalidad tampoco las gotas o se cansan de usar las gotas. O sea, creo que la intención al final es que el paciente use o la menor cantidad de gotas o no sé, ¿tú qué dices al respecto? Sí, es parte de lo que nosotros podemos ofrecer para tener el control del paciente, porque el paciente de glaucoma, si es que debe de usar gotas, es permanentemente. Entonces estamos hablando de que pueden ser muchos años o décadas de la vida que tiene que usar un tratamiento y no siempre tenemos un paciente que entienda la gravedad del asunto y que sea muy cumplido. Y fuera de eso no existe una gota ideal, es decir, la gota de glaucoma molesta. La gota de glaucoma o pica o arde o pone el ojo rojo o te cambia la anatomía ocular, te provoca ojeras, se te hunden los ojitos. O sea, es un conjunto de reacciones adversas que puede presentar el paciente y eso provoca el estímulo del abandono del tratamiento. Y es ahí en donde el advenimiento de estas alternativas quirúrgicas se convierte en una opción ideal para este tipo de este grupo de pacientes, en donde yo prefiero colocar un dispositivo, ¿sí? Y saber que ya no tengo que depender del que el paciente cumpla su tratamiento. El tratamiento, ¿no? Paul, a pesar de todas estas alternativas que tú has mencionado, o sea, ¿hoy podemos hablar de curación del glaucoma o aún...? Hablar hoy por hoy de curar la enfermedad es estar jugando con el paciente. Correcto. O sea, lastimosamente suena así. Yo escucho pacientes que te dicen, doctores, que me están ofreciendo X procedimientos para curarme del glaucoma o X medicamentos o X inyecciones para curarme del glaucoma y la realidad es totalmente distinta. El glaucoma es una enfermedad que tiene tratamiento, como hemos visto en esta entrevista tan agradable. Las opciones medicamentosas hoy por hoy es enorme, las opciones de procedimientos láseres hoy por hoy es muy amplia, las opciones de técnicas quirúrgicas grandísimas y las modificaciones de las técnicas antiguas también han evolucionado y nos permiten hoy por hoy ofrecer muchas opciones al paciente de tratamiento, pero lastimosamente por muchas opciones que tengamos para ofrecer, ninguna es curativa. La enfermedad hoy por hoy no podemos hablar de que podemos ofrecer una cura, pero no sabemos qué va a suceder en un futuro próximo. Existen actualmente muchos estudios que se están realizando en grandes instituciones académicas en donde están haciendo seguimientos de aplicaciones de células madre o terapias genéticas. Así es. Quizás para allá sea el futuro, quizás por allá sea la prevención, diagnosticar genéticamente a un niño, modificar ese gen, ese bracito del cromosoma ahí que está lastimadito y evitar de que el paciente a futuro tenga. Puede ser, no lo sé. Hay que esperar todavía que la ciencia siga aportando estos puntos importantes en este tipo de patologías que hoy por hoy no podemos ofrecer cura. Es decir, es fuerte la importancia de que el paciente con glaucoma siempre debe estar asistiendo a sus controles, ¿no? Es lo ideal. Y cuando está bien controlado, esos controles se amplían. Es lo ideal. Se amplían. Paul, un mensaje final breve a tus pacientes, a la comunidad, y si nos pudiera facilitar a través de las cámaras un número de teléfono de contacto, tus lugares de trabajo, para que
los pacientes pues, cuenten con un gran especialista y un especialista en glaucoma, que es lo que yo siempre le digo a mis pacientes. Si usted tiene sospecha de glaucoma o tiene ya un diagnóstico establecido, no vaya a un oftalmólogo que no sea especialista en glaucoma. Porque ocurren este tipo de cosas, los que me están ofreciendo que ya me van a curar y usualmente caen en manos de, digamos, oftalmólogos que no son especializados en glaucoma. Entonces ahí la importancia de que ustedes asistan a un especialista en glaucoma, más de la talla de mi amigo Paulo. Paulo, un último mensaje. Muchas gracias, Juan, en primer lugar por la invitación y por esa referencia. Bueno, en estos días vamos a comenzar nuestras actividades, las cuales tenemos la costumbre de hacerlo todos los años por medio de la Sociedad Ecuatoriana de Glaucoma y por medio de todas las sociedades ecuatorianas de oftalmología que nos ayudan o nos colaboran en este tipo de actividades. El 12 de marzo se celebra mundialmente el Día del Glaucoma, un día hecho exclusivamente para nosotros poder entregar a la comunidad los conocimientos de una forma entendible de cómo prevenir la enfermedad, cómo diagnosticarla, cómo tratarla, para así luchar en conjunto, no solamente nosotros como glaucomatólogos, sino todo el grupo de personas que componen los luchadores de la salud visual para prevenir la ceguera por glaucoma. Entonces, así tenemos un grupo de personas que en todas las provincias del país hacemos campañas publicitarias por televisión, por radio, por prensa, en revistas, en afiches. Hacemos consultas médicas, hacemos campañas de detección, campañas de diagnóstico, hacemos charlas para los pacientes, charlas para la comunidad y hacemos también charlas científicas para médicos, no glaucomatólogos, para que tengan los conocimientos adecuados para ayudarnos a cercano plazo, a mediano plazo, a seguir con esta lucha constante de ganarle a la enfermedad. Entonces, en estos días vamos a estar haciendo actividades que ustedes se van a dar por enterado en las redes, en campañas publicitarias, en todos los medios, así que bienvenidos y a las órdenes siempre. ¿Dónde me pueden encontrar? Me pueden encontrar en el Centro Oftalmológico Valareso y García, que está ubicado en la Torre Médica Solaris. También tenemos nuestras oficinas en el Omni Hospital, en la Clínica Internacional de la Visión, en el Centro Oftalmológico Altavisión y en la ciudad de Puerto Viejo, en el Centro Oftalmológico Dr. Emigdio Navia. Todo va a salir en la pantalla, todos los contactos donde nos pueden localizar, dependiendo de la ubicación donde estén ustedes también. Bueno, y gracias, Juan. Raúl, muchas gracias. Como siempre, es grato conversar contigo. Siempre encantado. Cualquier tema, sobre todo de ciencia. Un verdadero placer hablar de glaucoma y contribuir siempre a la salud visual. Bueno, nosotros nos despedimos. Esperamos en un próximo programa seguir hablando sobre temas tan importantes. Y bueno, no olviden agendar sus consultas, asistir a sus controles. Y la prevención siempre es muy importante en cualquier tipo de enfermedad, más aún en una enfermedad como el glaucoma, que es una enfermedad devastadora, tanto para el paciente como para los familiares.